atención, porque hay alerta por dengue. Esta mujer, esta joven mujer que estamos viendo en este momento en pantalla, falleció por dengue y ya son varios los casos que se van sumando. Son más de 120 casos en todo el país. En la provincia de Buenos Aires se habla de cerca de 20 casos y tenemos un informe especial al respecto. El país está en alerta. Hay 122 casos de dengue repartidos en 6 provincias. En Buenos Aires ya hay 20 casos confirmados, aunque no son autóctonos. Es decir, son personas que viajaron a las zonas de brote como Brasil, Paraguay y el norte argentino y fueron picadas por el mosquito Aedes aegypti. Formosa es la más afectada con un total de 74 casos y en el límite con Misiones murió una joven de 27 años. Bueno, en el sur de Brasil hay 1,5 millones de casos de dengue. Acá estamos hablando de 300. 1,5 millones de casos de dengue. Decenas de miles en Paraguay. Santa Fe está muy mal, Entre Ríos está muy mal. Buenos Aires teme una epidemia porque se constató la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad en todo el territorio provincial. Y solo en Quilmes ya han detectado 5 infectados, aunque no se contagia de persona a persona. Yo siempre doy el ejemplo, hasta un papel de celofán de una galletita que está tirado del día 24 en el fondo del patio y que ha quedado ahí, o de una tapita de gaseosa que ha quedado dada vuelta, es un criadero. Las fumigaciones ayudan, pero el mosquito es domiciliario. Por eso la clave es la conducta de cada familia. El mosquito se multiplica en macetas, tarros, floreros y en cualquier recipiente con agua. Por eso, si no hay mosquito en casa, no hay dengue. Acá no es una cuestión de si el dengue viene o el dengue no viene. Acá es una cuestión de que tengamos un índice larvario bajo para que aquella persona que pueda tener la enfermedad, que haya ido a Paraguay, que haya ido a Brasil o que haya venido de otro lugar, no pueda contagiar a otros. Y la única manera de que no pueda contagiar a otros es de que no haya mosquito o que no haya elemento transmisor. Es habitual que haya casos de dengue en las provincias que limitan con Brasil y con Paraguay, pero es menos habitual que haya casos de dengue en la provincia de Buenos Aires. Hay temor efectivamente de que el número de casos de afectados con dengue pueda crecer aquí en la provincia de Buenos Aires. Guillermo Murphy está en La Plata con las autoridades del Ministerio de Salud. Guillermo, contame con quién estás. Buen día, Rolando. Efectivamente, estamos con la ministra de Salud, la doctora Zulma Ortiz, y hay preocupación en la provincia de Buenos Aires porque ya hay más casos de dengue que lo esperado. ¿No es así, doctora? Buen día. Así es, la provincia, específicamente el Ministerio de Salud, cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica que nos ha permitido detectar un número aumentado respecto de lo esperado, aproximadamente 20 casos. Cuando informamos de esto a la señora gobernadora, nos solicitó que inmediatamente estableciéramos todas las medidas correspondientes para prevenir una epidemia. En este sentido, lo que hicimos fue convocar a los 135 secretarios de salud para hacer una capacitación y con esto ayudar a que nuevamente la gente tome conciencia, participe y se movilice para eliminar el vector, que es fundamentalmente la medida que necesitamos hacer para que no exista esta epidemia. Ministra, ¿hubo la correcta fumigación en estos casos? Yo sé que la fumigación depende sobre todo de los municipios, pero ¿hubo la correcta fumigación o se relajaron los sistemas de fumigación en estos últimos meses? En principio, la fumigación no tiene ya la efectividad que tiene y que se creía antes. En realidad, como se señaló en el informe que ustedes presentaban, es la conducta humana, familiar y social la que va a controlar el vector. Se trata fundamentalmente de mantener limpio todo lo que tiene que ver con los jardines, el patio, el fondo de la casa, no acumular chatarra. Eso es muchísimo más efectivo que la fumigación. Sí, yo creo que hay que aclarar a la gente que el mosquito del dengue, la Aedes aegypti, es un mosquito casi le diría pulcro, porque solo crece en agua limpia. Por eso la cuestión de los recipientes, no es que crece en ríos o en pantanos, sino que crece en agua limpia, vale decir en agua, por eso los baldes o los lugares, los depósitos donde hay cartoneros, donde hay plástico depositado para reciclado, terminan siendo tan preocupantes una vez que llovió.
Exacto. Una de las principales fuentes para la reproducción del mosquito, por ejemplo, son las llantas, las ruedas, que quedan muchas veces tiradas. Por eso también es muy importante el control social, la participación del barrio, de la comunidad, que si ve esto produzca algún cambio que no permita que el mosquito ahí se reproduzca, ¿no? ¿El sistema sanitario bonaerense está preparado para controlar bien que no haya contagios? Porque en alguna oportunidad yo estuve en una epidemia de dengue en Paraguay y lo que se veía era que a los pacientes con dengue se los aísla en carpas para que no puedan volver a transmitir. ¿Aquí existe ese sistema o no tenemos tanta experiencia al respecto? En principio el sistema está preparado y por eso la decisión de la gobernadora frente a esta información que le acercamos de comenzar a trabajar con todos los municipios. Para hablar de un sistema preparado, primero tenemos que estar en alerta. Nosotros no tenemos una epidemia, tenemos un número aumentado de casos que no son autóctonos. Entonces, lo que ustedes están permitiendo que hagamos, que es la difusión masiva de esta información, es lo que de alguna manera va a determinar que el sistema esté preparado. Pero los hospitales van a funcionar como funcionan siempre. Esas personas contagiadas, ¿dónde están? ¿Están en hospitales? ¿Están en sus casas? Estas personas reciben un primer tratamiento como tienen síntomas gripales que en general hacen que acuda a la consulta, ahí reciben el tratamiento y luego vuelven a sus casas. Ese periodo que tiene de viremia en el cual podrían eventualmente, si son picados, transmitir, es el que se cuida para que esas personas no estén en contacto con el mosquito, fundamentalmente. O sea, ¿no? que la cuestión es ese momento, que no los pique un mosquito y ese mosquito vaya y pique a otra persona, Exacto. que pique al contagiado. Exactamente, ese es el cuidado que tenemos que tener y eso es básicamente lo que estamos tratando de transmitir a través de los medios y con la ayuda de ustedes. Ministra, estamos en este momento en la provincia de Buenos Aires con una alerta naranja. Quería saber qué significa alerta naranja dentro de lo que son los niveles y qué nivel de precaución tenemos que tener nosotros, las personas, más allá de los recipientes con agua, más allá de tratar de que el mosquito no se reproduzca. Si nosotros tenemos que ir por la calle, por ejemplo, con algún tipo de repelente. En principio, la primera pregunta que tiene que ver con qué significa esto de alerta naranja es una definición epidemiológica que tiene que ver con números. Nosotros el año pasado tuvimos 7 casos, ahora estamos alrededor de 27 casos. Estos 20 casos son los que nos hacen poner una situación de alarma y de alerta que corresponde a un color naranja que no es rojo. Eso básicamente se da cuando hay 4 o 5 veces el valor esperado, ¿no? Luego, en lo que respecta a la conducta, fundamentalmente tenemos que cuidar con repelentes y el no contacto con el vector. Esto es, como decían ustedes en el informe, todo lo que elimine al mosquito es bienvenido para controlar esta potencial epidemia que pudiéramos llegar a tener. O sea que la gente tiene que hoy en día salir a la calle con repelente puesto en el cuerpo, directamente. Fundamentalmente tiene que salir con el repelente cuando va a ir a lugares donde la cantidad de mosquitos supera lo habitual. Esto también es para quitar un poco de miedo, es decir, si se trata de un hábito hogareño en donde todo lo que está alrededor está limpio, ¿sí? El poder ver y detectar algunos mosquitos circulando no es una situación para entrar en pánico. Claro. Sin embargo, si uno va a ir, por ejemplo, al Tigre, por decir un lugar específico donde la proliferación del mosquito es superior a otras áreas, obviamente ahí tiene que ir protegido por el repelente. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Porque los primeros síntomas del dengue normalmente tienen que ver con fiebre, ¿no? ¿Qué puede darle la pauta a la gente? Correcto. Que lo que tiene puede ser algo más que una simple gripe o que una simple fiebre? Lamentablemente no hay especificidad en los síntomas. Lo que sí es importante es que lo haga con un control y que cuando supere las 24 horas de estos síntomas acuda y no tome ninguna medicación antes para no solamente tapar cualquier otro síntoma, sino también porque hay reacciones adversas que se pueden dar con algunos medicamentos. Ministra, ¿por cuánto tiempo contagia la persona que ya tiene dengue? ¿Por cuánto tiempo contagia si la pica un mosquito y ese mosquito va y pica a otra persona? ¿Cuánto tiempo es una bomba de tiempo para simplificarlo?
Bueno, lo que pasa es que eso es difícil de responder en la medida en que tendríamos que tener precisión de cuál es la viremia, es decir, en la cantidad de virus que tiene la persona, ¿sí? Es decir, puede picar a la persona, pero si la persona ya pasó el pico de viremia, no hay ningún riesgo. Sin embargo, si se da justo en el pico más alto, sí. ¿Por qué algunas personas mueren y otras no? Básicamente eso tiene que ver con el tipo de virus. Hay distintos tipos de virus de dengue, 1, 2, 3, 4, y también una reacción que se da en aquellas personas que, por ejemplo, fueron infectadas por el dengue 1, ¿sí?, que generan un anticuerpo. Si luego son infectadas con otro virus, esa reacción que se produce entre un nuevo antígeno y el anticuerpo es lo que desencadena un síndrome hemorrágico que puede provocar la muerte. O sea que debería haber sido infectado 2 veces por 2 variantes diferentes de dengue, para que esté en peligro. Correcto, correcto. Sí, ministra, le pedimos que se quede un momento con nosotros. Mientras tanto nos comunicamos con Indy Marini, que se encuentra en Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, en donde también hay mucho miedo en la gente respecto de lo que está sucediendo con el dengue, porque hay alerta. Indy, ¿cuál es la situación allá? ¿Nos puedes contar? Hola Carolina, buen mediodía. Sí, hasta el día de ayer el control de plagas de la ciudad de Mar del Plata advirtió y dio algunas recomendaciones para que no se propague el virus aquí en la costa atlántica. Sin embargo, dijo que no hay presencia del mosquito vector, el Aedes aegypti, todavía aquí en la costa atlántica. A ver, ministra, el Aedes, para sacarnos un poco de esta duda, ¿no?, que lo hablábamos recién incluso fuera de cámara, el Aedes aegypti, que es el mosquito vector del dengue, ¿no es el mosquito que está en todos lados, el mosquito que tenemos en nuestras casas normalmente? Correcto, sí, y todavía más importante es que no solamente puede transmitir el virus del dengue, sino también de otros como el chikungunya y de Zika, por eso la importancia del control de vector. Desde aquí también, respecto del tema de que estamos en plena época de vacaciones, hay mucha gente circulando por todo el país y quería saber si ustedes estaban en contacto con sus pares de las provincias más afectadas, entre ellas Misiones. Sabemos que la semana pasada el ministro nacional, Jorge Lemus, tuvo una reunión justamente respecto de esto con los titulares de 6 provincias. ¿Ustedes están en comunicación? Sí, por supuesto, existe un sistema nacional de vigilancia de la salud que es el que nos permite a nosotros detectar este número de casos. Con esta información nosotros recurrimos a nuestra autoridad máxima, en este caso la gobernadora María Eugenia Vidal, quien también está en contacto por todos estos temas, es decir que esto es una cuestión de Estado en el que todos estamos tratando de organizar el sistema, los servicios y proteger a la comunidad con estas medidas de prevención y promoción. Y en estos casos, en este tipo de casos, ¿se puede hablar de situaciones controladas cuando tiene tanto que ver, como decía usted en el principio, ¿no?, con las conductas humanas, con las conductas que cada uno de nosotros pueda tener? ¿Se puede hablar de que se puede controlar esta situación o no? Definitivamente, claro que se puede controlar. Piense que el año pasado nosotros tuvimos solo 7 casos y la circulación, como también ustedes dijeron del mosquito, es permanente. Es decir, esto no es que el mosquito está en un tiempo y en otro no, hay más cantidad, menos cantidad. El mosquito está siempre. El punto es que este mosquito no tenga contacto con personas que tienen circulando el virus, que le permita transmitirlo de una persona a otra y fundamentalmente de que no exista el mosquito. El año pasado la provincia del Sur tuvo 7 casos. La situación ahora, por estos 20 casos extra, es la que nos lleva a comunicarle a la población que tiene que cuidarse. Este es el mensaje que queremos dar. ¿Y hay zonas rojas dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires? ¿Zonas que podemos decir que son las que están más complicadas en este momento? Las que ustedes mencionaron en el informe, que son las que están en el norte del país. Ahí sí están en una situación diferente a la nuestra, claramente. El dengue, el virus chikungunya son enfermedades consideradas tropicales, pero cada vez empiezan a aparecer más en zonas templadas. ¿Ustedes tienen alguna proyección sobre cómo el cambio climático está afectando esto? En principio, claramente, como usted lo señala, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con el medio ambiente. Por eso el tema de salud ambiental es crítico en cualquier política sanitaria. Las proyecciones que nosotros estamos haciendo están vinculadas fundamentalmente con cuestiones meteorológicas. Estamos esperando lluvias para febrero-marzo, por eso también es importante empezar ahora con este tipo de intervención y de campaña de promoción y prevención. Y fundamentalmente, aún dándose estas condiciones de inundación, si la población mantiene estas conductas de higiene, el peligro siempre va a ser menor. Pero si el virus crece, digo, si el mosquito se cría en agua limpia, ahí no afectarían las inundaciones, afectarían las lluvias en ese caso. En realidad
Exacto, las lluvias que se provocan, pero también usted tiene que entender que muchas veces en una situación de inundación la acumulación se da tanto de agua estancada como también de agua limpia cuando se hace la provisión a la población que no tiene, ¿no? Entonces cuando llegan estos contenedores con agua potable, también ahí puede pasar esta situación de proliferación del vector. Volvemos un momento con Indy Marini desde Mar del Plata. Te quería preguntar, Indy, si vos pudiste hablar con la gente que está de vacaciones allá, si la gente está consciente de esta situación que se está viviendo con el dengue en Argentina y si toman sus propias precauciones, como lo decía la ministra. Como comenta la ministra, sí, hay que tomar precauciones, depende de uno y depende también de algunas zonas. Aquí la ciudad de Mar del Plata, lo que es la parte de la costa, tiene lugares de mucho bosque, como es el bosque Peralta Ramos, como es la Sierra de los Padres y como es Parque Camet. Allí repelente, y si no, en cada uno de los hogares, chatarrizar, sacar la chatarra, lo que está en desuso, dar vuelta palanganas o lugares donde pueda quedar agua estancada, como decían ustedes, de lluvia. Cuando uno va a la costa sí, no lleva repelente, uno piensa que ahí no hay mosquitos. Tal cual. Como les contaba, hay zonas donde sí hay mucho bosque y posiblemente el agua estancada provoque este tipo de situaciones. La prevención desde la casa y también la prevención desde lugares. Aquí en la costa, por supuesto, los mosquitos no cambian, pero como hablaban ustedes, el cambio climático también puede hacer que Mar del Plata tenga esta posibilidad del dengue. Hay que aclarar que lo que está pasando en Argentina es solamente la punta de una epidemia internacional mayor, claro, Luciana, que está afectando sobre todo a Brasil y Paraguay. Exactamente, esos son los dos países, Rolando, la triple frontera, y allí hay que poner mucho el ojo justamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Ciudad del Este, en Paraguay, la verdad es que la situación está muy, pero muy complicada, lo dicen las propias autoridades del hospital regional, que es el que está centralizando todo respecto de los enfermos del dengue, y decía su director, el doctor Cañete, que la verdad es que están pasando una situación muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen camas especialmente habilitadas para que lleguen los enfermos del dengue, pero la verdad es que están colapsados, están atendiendo a la gente en camillas y hasta en sillas, decía la propia autoridad de ese hospital, y hay que recordar que justamente en esa ciudad paraguaya hubo una muerte el pasado 31 de diciembre, una mujer que terminó perdiendo la vida en relación con este mal. Por el otro lado, la situación en Brasil, también obviamente que allí es la misma zona evidentemente, y que también hay que tener mucho cuidado. Y las alternativas, bueno, por un lado, lo que se decía desde el punto de vista sanitario, dicen los expertos, y también lo dijo el propio Ministerio de Salud argentino, no automedicarse. Recién también lo decía la ministra de Salud bonaerense, porque esto lo que hace, según los expertos, y ya lo vamos a hablar seguramente con el doctor Montes de Oca, es tapar los síntomas. Entonces confunde, claro, una vez que uno tiene que ir al médico y bueno, y evidentemente no ayuda para nada. Pero hay que tener ¿qué quiere decir no automedicarse? Si uno tiene fiebre, no tomar un antigripal. Ir rápidamente al médico, ¿no? Diego, buenos días. Buenos días, exactamente, si ante un síntoma no utilizar los remedios que no tienen receta, por ejemplo, como vos decías, una aspirina, un ibuprofeno, estos medicamentos pueden complicar aún más este virus del dengue, por lo cual una de las cosas que decía muy bien... No solo encubrir el síntoma, sino complicar. No solo puede encubrirlo, sino puede complicarlo. Entonces, como muy bien decía la ministra, no automedicarse, sobre todo en ciertas enfermedades, y el dengue es una de ellas, de las cuales no hay que tomar ninguna medicación. Si tengo estos síntomas, concurro al médico y el médico es el que me diagnostica. Ahora, y si necesito algo me lo receta. Ahora, digo, ¿cómo se hace con los bebés, por ejemplo, ¿no? Porque los bebés no se les pone cualquier repelente, y los repelentes que usan por lo general son muy suaves, y quizás hasta demasiado suaves respecto de los mosquitos como están hoy en día, ¿no? Bien, la Sociedad Americana de Pediatría hizo un estudio muy profundo en cuanto a los repelentes. Los repelentes son seguros en un porcentaje menor al 25% del producto que más se utiliza, por lo cual después de los 2 meses de vida podemos usar repelentes para bebés. Generalmente cuando uno dice, bueno, este es para niños, este es para adultos, depende de la concentración que tiene. Y todos tienen una concentración menor al 25%, por lo cual una cosa que Rolando, que peina más canas, se debe acordar que nos ponían a nosotros, ¿cuál era? Los tules. En los chicos, los famosos tules que en Paraguay, cuando alguien tiene dengue,
lo meten en el hospital y lo llenan de tules alrededor para que no lo piquen mosquitos y no contagien. Exactamente. Entonces, como vos decías, te vi muy afilado en este tema, te di dos muy buenas preguntas. El tema de cuánto tiempo contagia, porque si uno contagia siempre que tiene dengue, se multiplicaría todo el tiempo. Muy bien la contestación que tiene un periodo, como la gripe, no contagia siempre la gripe. Una vez que te curás no contagias más. Y la otra pregunta que me parece clave es lo que vos dijiste de que la segunda infección es más importante. Generalmente la que causa muerte es la segunda vez que te agarra el dengue. Por eso las medidas de precaución se tienen que extremar en las personas que ya tuvieron dengue. Y eso no se está difundiendo mucho. Ministra, ¿qué pasa con las clases? Porque las clases se adelantaron, el comienzo de clases se adelantó para fines de febrero. ¿Va a estar coincidiendo con ese periodo de lluvias que a ustedes los preocupa tanto a la hora de la multiplicación de casos de dengue? Confiamos plenamente, por un lado, en que la situación se va a controlar por todo lo que ustedes nos están ayudando a difundir estas medidas de control y, por otro lado, también vamos a estar preparados en todo lo que tiene que ver desde la gobernación con los distintos ministerios para eventualmente enfrentar si esta situación se mantuviera. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Lo que hay que recordar es que, insisto, para simplificarlo, el Aedes aegypti es un mosquito fino. Va al agua clara, no va al agua sucia. Por eso hay que buscar los reservorios de agua clara. Y esto que decíamos antes, si a uno lo picó una vez, hay que tener cuidado sobre la segunda, porque el segundo caso, cuando hay dos casos seguidos, ahí el asunto se complica y se convierte en mortal.